yo soy Momi y hoy es 14 de febrero, día de San Valentín para muchos lugares en el mundo y vamos a hablar un poquito sobre la celebración, sobre qué significa este día, sobre cómo se remonta, dónde es su origen y todo esto. Entonces espero que les guste esta pequeña investigación que hice y pues vamos a comenzar. Empezar hablando un poco sobre la antigua Roma y pues como ustedes saben, pues en el siglo 01 fue cuando fue lo de Jesucristo. Entonces, poco a poco, antes pues en Roma tenían algunas costumbres y tradiciones romanas que cuando se fue dando un poco la formación del cristianismo, pues todo esto fue evolucionando como en todo y se instauró pues la religión católica y todo esto, ¿no? Entonces era como que una lucha entre las cuestiones paganas de los romanos con la nueva religión que era el catolicismo. Entonces convivían los rituales, claro que sí, en los primeros siglos de convivencia. Entonces poco a poco todas estas tradiciones quisieron verse mermadas por parte de la iglesia, pues porque algunas eran muy paganas, muy salvajes y pues nada que ver con los rituales católicos, ¿no? Entonces en el siglo III Valentín era un médico romano que se hizo sacerdote y en este entonces pues reinaba el emperador Claudio III y Claudio III pues tenía una política de prohibir a los soldados romanos casarse, ya que cuando te casas pues tienes hijos, tienes una vida con alguien, entonces tienes una preocupación o una obligación y no iban a rendir igual en el campo de batalla sabiendo que tenían que llegar por sus hijos, por sus esposas, por etcétera, a que si fueran hombres dedicadamente enteros a la guerra, ¿no? Al servicio militar. Entonces Claudio les prohibió casarse y algunos soldados pues en su mayoría jóvenes, pues querían casarse y Valentín, que era el sacerdote, los empezó a casar en secreto. Entonces de ahí un poco se origina la leyenda, ya que pues Valentín los empezó a casar, Claudio se enteró que este sacerdote estaba haciendo matrimonios ilegales en las sombras y pues lo mandó a capturar y a decapitar. Entonces estando él en la cárcel, en lo que esperaba su condena, vio que la hija del juez de la cárcel era ciega. Era una muchacha que era ciega y pues se dice que Valentín se enamoró de ella, de esta hija del carcelero, del juez, y él mediante su intercesión con Dios pidió a Dios que por favor la niña recuperara la vista y como despedida le escribió un papelito a esta niña y se lo entregó con la leyenda escrita, ¿no? Entonces pues esto era ilógico porque la niña pues era ciega, ¿cómo iba a leer el papel? Y pues resulta que la niña recuperó la vista y en el papelito cuando lo leyó decía tú Valentín. Entonces pues de ahí se empieza a originar un poco esta leyenda del día de San Valentín, día de los enamorados, Semi Valentín, Be My Valentine. Entonces y pues ya, ¿no? Entonces esta es la leyenda que la niña recuperó la vista, pero esto no le bastó a Valentín para poder salvarse y pues ya camino a la decapitada, pues ya fue muy tarde el milagro, entonces pues, lo decapitaron. Bueno, entonces esto por una parte, ¿no? Y por otro lado, como les cuento, los rituales paganos se seguían celebrando y uno de ellos muy importante para la antigua Roma eran las Lupercales. Lupercales viene de lupus, que es lobo, y como ustedes saben, pues Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, que era la Luperca, y pues de ahí se fundó Roma, ¿no? La leyenda de Rómulo y Remo. Y en las Lupercales, el lupus representaba a un macho cabrío, un fauno, que también participaba en estas pues celebraciones. Y entonces las Lupercales pues era una fiesta muy grande, era un recorrido que iniciaban en el Monte Palatino, que es donde está la cueva donde se encontró la loba a Rómulo y Remo. Entonces de ahí empezaba un recorrido
donde iban unos sacerdotes que eran iniciados, no sacerdotes católicos, sino paganos, eran iniciados. En su iniciación, como parte del ritual, tenían que estar en el bosque y sobrevivir algunos días únicamente pues de la caza, del merodeo ahí en el bosque. Entonces se comportaban como lobos salvajes, este grupo de adolescentes. Y entonces, para iniciar el ritual, degollaban, inmolaban una cabra, la mataban, y con eso ponían con un cuchillo, ponían la sangre en cada una de las frentes de estos sacerdotes, y luego los limpiaban con un mechón de lana de oveja, cada frente, con leche de cabra. Entonces, pues ya se imaginarán, esto era pues una verdadera fiesta, y a lo mejor puede parecer salvaje para nosotros, pero eran las costumbres de esas épocas, ¿no? Y entonces, con las tiras de la piel de la cabra que acababan de matar, iban azotando a las mujeres que encontraban en el camino, ponían las manos las mujeres o las espaldas, y entonces pues esto era un significado de fertilidad. Entonces pues las mujeres salían a recibir sus azotes, y así pues se veneraba, se daba más fertilidad, ¿no?, a las mujeres, y pues esto era algo normal, obvio. Y esto era muy escandaloso para el cristianismo, porque estas fiestas pues son muy sangrientas, muy paganas, y también pues esto significaba purificación. Entonces, si tú ibas y recibías el azote y participabas en toda esta fiesta pagana, pues te ibas purificando, ¿no?, el alma y todo. Entonces, pues ya, esto fue demasiado, y el Papa Gelasio I, que fue el Papa número 49, prohibió, dijo terminantemente: basta y adiós a las Lupercales, bye. Entonces empezaron como a cristianizar esta fecha, y él fue el que impuso el Día de las Candelas, que fue el que les hablé en el video de la Candelaria. Entonces este Día de las Candelas pues es de la Candelaria, de las velas, de la purificación, de la luz, de María y así. Y entonces pues quisieron como darle una cristianización a la fecha, porque los antiguos romanos les decían: oye, pero yo necesito este ritual de las Lupercas para poder purificar mi alma, ¿no? No, pues no, tú lo vas a purificar el día 2 con tu vela, con tu luz, con tu candela. Así que se acabó, ¿no? Entonces empezaron ya más tarde, la Iglesia Católica tomó como ejemplo al día de San Valentín, ¿no? Entonces dijeron: miren, aquí les presentamos la historia de Valentín, que oró a Dios, y que los enamorados, y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces, pues, de ahí poco a poco, pues, se fue minimizando las Lupercales para dar paso al día de San Valentín, que celebramos, pues, hoy en día. Fue tanto así que lo nombraron como un día del calendario litúrgico. Y entonces, el día 14 de febrero del año 494 después de Cristo, fue cuando dijeron: ya oficialmente este día, el 14 de febrero, en el Santo Oral se va a festejar al San Valentín. Entonces ahí fue cuando oficialmente la fiesta fue ya oficial, ¿no? Valga la redundancia. Y pues ya se siguió celebrando a través de los años y los años, y tuvo tanta fuerza que en 1969 la Iglesia Católica, en un intento por ir quitando santos que tenían una dudosa procedencia, esto también fue el caso de San Jorge, me parece, que es el que mataba dragones, y pues no tenemos registros de que haya dragones en la tierra. Entonces pues ya quitaron varios santos que tenían una dudosa procedencia. Entonces en 1969 la Iglesia Católica borró del calendario litúrgico la fecha de San Valentín en el Concilio Vaticano II. Entonces ahí ya dijeron: ¿saben qué? Ya, bye. Pero aún así, aunque lo hayan borrado, la fecha sigue en nuestras mentes y en nuestros corazones, y es tanto que el día de hoy pues seguimos con esto. Y de hecho, en 1840 en Estados Unidos se tiene registro de la primera vez que se vendieron tarjetas con motivos de enamorados de San Valentín, y pues ya, ¿no? Todo fue una bola de nieve, y pues hoy en día la gente acostumbra a celebrar este día, regalar cosas, regalar flores, chocolates, peluches, etcétera, pues para demostrar
su amor, su cariño hacia otras personas o incluso celebrar pues la amistad, ¿no? Entonces, pues esto fue todo en el blog de Momi. Espero que les haya gustado esta investigación y que aprendan un poquito sobre lo que estamos celebrando y cómo vino desde atrás hasta nuestros días, ¿no? Entonces, gracias, suscríbanse al canal, si les gustó, por favor, regálenme un like y nos vemos pronto en otro video.